Hola, ¿cómo están, jóvenes, señoritas? ¿Cómo les va? Espero hayan pasado un excelente fin de semana. Tenemos muchas cosas que hacer, yo sé. Esto ha implicado muchos cambios, algunos muy favorables y otros de mucho trabajo. Pero bueno, todos los días aprendemos. En esta ocasión vamos a hablar de la política e instituciones del virreinato. Historia, segundo grado. Por favor, ve tomando nota, recuerda siempre tener tu cuaderno a la mano porque son tus evidencias de que ves las clases videograbadas. Acuérdate que tanto ustedes como nosotros, como docentes, pues estamos tratando de hacerlo mejor para el logro de los aprendizajes. Y hablando de ellos, este tema tiene como aprendizaje esperado reconocer las instituciones y práctica de tipo colonial que organizaron la economía del virreinato y son la encomienda, el repartimiento, tributo, mercedes de tierras y reales de minas. Todos ellos o todas estas son instituciones que administraron a lo que hoy es México de 1521 hasta 1821, hasta el año en que se consumó la independencia. La economía y el trabajo de los pueblos indígenas. Este está muy relacionado con lo que es un sistema económico y político, el de la Nueva España. Cuando esto era una colonia y había una administración de la economía para generar riquezas y esas riquezas enviarlas a España, lo que convertía a los peninsulares, ya dijimos, la casta o el grupo social más favorecido, los peninsulares españoles que administraban este país. Y bueno, ellos tenían todo el control económico, político, social y decidían qué se hacía con esta colonia. Actividades que generaron riqueza en la Nueva España. Tenemos la producción textil, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. Debemos recordar que la agricultura se transformó por la introducción de nuevos cultivos como el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, el sorgo, que es un alimento que se le da de comer al ganado. Ahora, entre las otras actividades económicas tenemos la ganadería. Aquí realmente no había ganadería y los españoles trajeron la cría de vacas, bueyes, caballos, cabras, borregos, y entonces se desarrollan las actividades ganaderas. Comercio ya existía, pero no como el que traen los españoles. Aquí ya se va a generar un comercio de tipo entre regiones, entre la metrópoli que era España y la colonia que era Nueva España. ¿Qué se comerciaba? La plata principalmente. Hay que recordar que la minería fue la actividad número uno de la Nueva España. Y por su parte, la producción textil, bueno, pues era algo así como producir nuevas prendas de lana, de algodón, se hacía mucho deshilado, mucho bordado, mucho tejido. Muy bien. Y todas estas actividades que produjeron pues una enorme riqueza, tanto para la Nueva España como para la España misma. Desde el inicio de la colonia, el objetivo de los españoles era que los indígenas trabajaran lo más posible y así contribuir al enriquecimiento de la corona. Para el siglo XVII, España logró ser todo un gran imperio que luego se vio desplazado por el avance del imperio inglés. Regresando a nuestro tema, en el siglo XVI, el virreinato fue azotado por un sinnúmero de epidemias. Vamos a ver ahí
que nuestros indígenas no tenían un sistema inmunológico que lo defendiera de nuevas enfermedades traídas por los europeos y por los esclavos que traían del continente africano. Estas epidemias azotaron obviamente a nuestros pueblos indígenas, que diezmó a la población. Sin embargo, conforme se fueron mezclando las castas, pues fueron desarrollando un sistema inmunológico mucho más resistente que permitió la sobrevivencia indígena. Y esta sobrevivencia, pues también va a favorecer los objetivos económicos de los peninsulares o conquistadores, como ustedes decidan llamarle. El trabajo forzoso de los indígenas garantizó, por un lado, su supervivencia y garantizó, por otro lado, la conservación de los mismos. Las encomiendas. En la primera mitad del siglo XVI, los conquistadores y el gobierno colonial adoptaron el sistema de encomiendas, donde al señor encomendador le decían: estas son tus tierras, vas a cultivar lo que quieras, vas a explotar las minas, y esta es la población de esta región. Se le llamaba encomienda porque se le pedía como condición evangelizar a esos pueblos. Entonces, entre los campos de las conquistas, pues tenemos que una de las conquistas fue de tipo moral. Estos encomendadores impusieron en nuestros pueblos nativos la religión católica. Tuvieron que aprender nuevas costumbres, nuevas tradiciones, nueva gastronomía, nuevas festividades, y todo por esta nueva religión que tuvieron que adoptar, muchos de ellos siendo obligados. Algunos, pues bueno, dijeron: vamos a creer, vamos a obedecer, y otros fueron definitivamente obligados. Este sistema de encomiendas consistió en otorgar pueblos de indios a estos encomenderos, ¿sí? Y ya dije, la única condición: convertirlos al catolicismo y olvidarse de sus ideas y creencias politeístas. La encomienda era un sistema muy parecido al sistema feudal que predominaba en Europa. Los encomendados obligaban a los indígenas a trabajar la tierra, los obligaban a las construcciones de las mismas haciendas e inclusive trabajar en las minas. Aquí tenemos esta imagen en donde vemos cómo están poniendo todo lo que sacaban de las minas. Esta no es población indígena, esta es población de origen africana, los cuales fueron traídos para aminorar el trabajo que los indígenas no resistían. Ahora bien, los encomenderos y encomendados debían pagar tributo. Los encomenderos le tenían que entrar con su billete ahí, con su oro, con su plata, tanto para la iglesia como para el virrey. Y los indígenas también tenían que pagar tributo, que podía ser en telas, alimentos, todas las riquezas que poseían tenían que entregarlas. Quedaron completamente marginados. Aunque gozaban de algunos derechos, estos padecían de muchas obligaciones y de ningún derecho. Bueno, muy bien. Ahora, como encomendador, adoptaban tal papel que abusaban del resto de las castas que consideraban inferiores. Los explotaban, los castigaban físicamente, corporalmente, los chantajeaban moralmente con la idea de que iban a ser condenados, que iban a ser excomulgados y que había un Dios que los iba a castigar. Y como ellos ya de una u otra manera conocían el castigo de los dioses prehispánicos, dicen: no, pues es que también este es un Dios castigador, ¿no? En caso de desobediencia, cualquier esclavo, cualquier indígena podía ser azotado hasta la muerte. ¿Por qué? Por su condición de esclavitud.
Entonces la encomienda pues no era muy favorable para estos grupos humanos. Muy bien. ¿Quién organiza las encomiendas? Pues Hernán Cortés. Hernán Cortés fue un encomendador también. Sus posesiones abarcaban desde lo que hoy es el estado de Morelos hasta el estado de Oaxaca. Y todos los pueblos que habitaban en este territorio, pues eran de su propiedad. El sistema de encomiendas, repito, se prestó a tantos abusos, ¿sí?, que en algunas islas del Caribe provocó la casi total desaparición de los pueblos nativos, aparte de ser mermada por las epidemias que trajeron todos los que llegaron a este continente. Entre los códices tenemos el de Tepetloxtoc y el códice de Huejotzingo. Este códice dice o refleja cómo se cobraban grandes cantidades de oro, enormes cantidades de oro. En caso de que no entregaran esas cantidades de oro, los pueblos eran quemados y eran castigados cruelmente por los encomendados. Y bueno, ellos con tal de no ser castigados, pues entregaron enormes fortunas, véase, enormes fortunas en oro a los encomenderos. El códice de Huejotzingo detalla lo que administraban. Por acá cobraban y por acá administraban. Huejotzingo es una pequeña ciudad que está en Puebla, ¿sí? Y dependía directamente de la encomienda de Hernán Cortés. Entonces, repito, es el códice de Petlaustoc que habla de cómo cobraban y en caso de no pagar, pues eran cruelmente castigados. Y el códice de Huejotzingo refleja cómo administraban todo lo que cobraban. ¿Ok? Para el siglo XVI, la corona en España y los virreyes de Nueva España comenzaron a reducir las encomiendas y decidieron enviar una nueva administración, crear un nuevo sistema político. ¿Por qué? Porque los encomenderos se estaban enriqueciendo de manera descomunal, cosa que pues la corona no estaba dispuesta a permitirlo, ¿verdad? Decía, no, también tiene que llegar acá, porque pues finalmente fueron los reyes católicos los que financiaron el viaje de Cristóbal Colón y enviaron barcos posteriores para lograr el sometimiento de gran parte del continente americano. Muy bien, ahora, estos abusos provocaron que los indígenas se rebelaran. Contribuyeron también a que los pueblos indígenas pudieran desaparecer, cosa que no le convenía a los españoles. A los españoles, entre más indígenas hubiera, pues más fuerza de trabajo laboral gratuita iban a tener. Los encomenderos no estaban tan de acuerdo en que llegara una nueva forma de gobierno y se rebelaron contra el gobierno español. Fueron masacrados también, los dominaron y llega un nuevo sistema que es el virreinato. El primer virreinato de México comenzó a administrar a la Nueva España en 1535. Entonces los años de encomienda van de 1921 aproximadamente después de la conquista hasta 1535, que es cuando llega el primer virrey a Nueva España, don Antonio de Mendoza. Bueno, así les decían en esa época, don. Repartimiento y tributo. El gobierno instituyó a un nuevo sistema basado en el repartimiento y el tributo y en el establecimiento de pueblos organizados a la manera española. Les llamaban repúblicas de indios. ¿Por qué repúblicas de indios? Porque pues particularmente ahí vivían los indígenas. Se estableció a todas las familias de indígenas, más bien se les impuso pagar impuestos y esos impuestos eran cobrados por los propios gobernantes de la misma raza, los mismos indígenas
Iban y cobraban y luego lo entregaban a las autoridades coloniales. ¿Cómo eran esos tributos? Podían ser en oro, en maíz, en miel, en algodón, otros productos agrícolas como el jitomate, la calabaza, el chile, ¿sí? Los indígenas podían tener comida, pero mínima, no como la que ellos entregaban a los españoles. Y además les estaba prohibido vestir de otra manera. Tenían que vestir como los españoles indicaban. Y en caso de que usaran otro tipo de ropa, eran brutalmente castigados. No les estaba permitido usar zapatos, menos botas, no se les permitía montar a caballo, se tenía cierta inclinación para que los pueblos indígenas, la única ganadería que les estaba permitida era la porcina. ¿Y por qué? ¿Por qué digo cierta inclinación? Pues porque los puercos huelen feo. Entonces dicen, bueno, pues esos que los críen los indios, al cabo están bien lejos, no están cerca de nosotros. Hoy en día todavía podemos ver las diferencias que existen entre lo que es una comunidad indígena y lo que es una ciudad. Si vamos a Oaxaca, a una comunidad zapoteca, pues vamos a encontrar que no tienen los mismos servicios que en la ciudad de Oaxaca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una vivían los españoles y allá los indígenas muy alejados del desarrollo. Ahora bien, los indígenas debían participar en el repartimiento, pero no que les iban a tocar tierras, sino que debían trabajar gratuitamente. ¿Qué significa este repartimiento? A ver, Juanito, tú vas a cultivar la tierra junto con todo tu pueblo. Vas a cultivar arroz, ustedes van a cultivar trigo, ustedes se van a dedicar a la sogue, ustedes van a trabajar el algodón. Ese era el repartimiento. Parece un término confuso porque repartimiento, ¿qué les repartían? Pues trabajo. Trabajaban gratuitamente para los españoles. Muy bien, aquí tenemos lo que se conoce como la construcción del Tajo de Nochistongo, que es un canal que los españoles diseñaron para sacar el agua del Valle de México, secaron algunos lagos, bueno, alguna parte de los lagos o un área de los lagos para sus nuevos cultivos. En este sistema también eran obligatorias las derramas o compras forzosas. Se imponía a los indígenas comprar productos que ellos mismos producían. Fíjense, produzco y me compro lo que produzco. ¿Y qué gano? Nada. No ganaba nada. El quien se quedaba con toda la ganancia, quien era el dueño de los productos, pues eran los peninsulares. Muy bien. Los indígenas, ya dije, fueron fuertemente reprimidos en este sistema. Mercados de tierras, pocas comunidades indígenas tenían mercedes otorgadas. Ahí sería muy bueno, anoten, que ustedes investiguen qué eran las mercedes reales. ¿Qué eran? ¿Qué era el mercado de tierras? Les voy a dejar el link de este video para que lo vean por ustedes mismos y establezcan las diferencias entre el sistema de encomiendas y qué ocurrió con la llegada del virrey, del primer virrey. No cambió tanto, ¿eh? No crean que cambió. Los españoles defendían sus intereses y uno de sus intereses era que aumentara la población. ¿Por qué? Porque aumentaban sus riquezas, mientras unos se hundían en la pobreza, en la marginación, en la explotación, pues otros veían el aumento de sus posesiones materiales. Muy bien. Aquí vemos Hernán Cortés, ya dije, primer encomendador, ¿sí? Que él cuando hace su primer reparto, le dice a sus encomenderos, vas a proteger este pueblo, aparentemente lo vas a proteger, vas a crear una iglesia o construir una iglesia y a tu santo patrono,
por ejemplo, San Hipólito, San Bernabé, los pueblos comenzaron a tener pueblos de santos. Actualmente todavía hay colonias, inclusive en la Ciudad de México, que se llaman Santa María la Ribera, San Bernabé, allá en la alcaldía de Álvaro Obregón, o por ejemplo, Santa Cruz, Atoyac, en Benito Juárez. Esos eran los santos patronos que supuestamente eran santos que iban a proteger a las comunidades. Era su santo patrono protector. Y bueno, tenemos que gran parte de nuestra herencia cultural pues tiene su origen ahí, exactamente con la conquista, con la encomienda y con todo lo que marca nuestra historia desde los pueblos prehispánicos, la Nueva España y lo que le sigue, que es mucho más, ¿verdad? Podríamos hablar hasta la Revolución Mexicana. Reales de minas. A mediados del siglo XVI, los españoles, ya dije, encontraron grandes yacimientos de plata y oro en el norte del país, y fue por eso que se fundaron las llamadas ciudades coloniales, como Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Zacatecas. Zacatecas tiene una catedral de estilo barroca o barroco, hermosa, hermosa. ¿Y qué le daba esa riqueza? Pues la minería. La minería fue la que permitió e impulsó la fundación de nuevas ciudades, las llamadas ciudades coloniales. Vean aquí, principales metales que se extraían, el oro, la plata. Y se fundaron ciudades en todos los puntos cardinales de lo que fue la Nueva España. En el norte, en el sur, en el este, oeste, noroeste, noreste, sureste y suroeste. La minería fue la gran actividad económica de este periodo. Tenemos ciudades derivadas de la minería, Tasco con la producción de plata, Pachuca también, Guanajuato con la producción de cobre, y vean, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, las ciudades que les llamaron coloniales derivadas de la minería. Y bueno, aquí estas imágenes nos reflejan el proceso desde la extracción hasta la limpieza de los metales. Vean la condición social en la que trabajaban. Feíta, ¿verdad? La esclavitud es fea. Repito, eso lo vimos en formación cívica y ética. A las sociedades les ha llevado mucho luchar por alcanzar derechos. Porque como dice por ahí algún historiador, el hombre es el lobo del hombre. El hombre vive de la explotación de otros hombres. Aquí son esclavos, pero luego con la revolución industrial, pues estos se convirtieron en obreros. Vean aquellos que desobedecían. Muy, muy cruel este periodo. Bueno, jóvenes, esto es lo que corresponde a la encomienda. Les voy a enviar todas las diapositivas para que podamos comprender que es parte de nuestra historia. Les deseo que pasen una excelente tarde, cuídense mucho, tomen nota y nos estamos viendo en las clases digitales. Chao.